Continuamos con el Tribunal de la Tarde. Ya estamos en la audiencia preliminar y nos acompaña la doctora Ramona Jiménez Germán. Ella es gastropediatra, además nutricionista, y con ella vamos a tratar un tema muy interesante, que lo es la ingesta de sustancias cáusticas por los niños ahora que están en confinamiento. Doctora, buenas tardes. Bienvenida al Tribunal de la Tarde. Gracias por aceptar nuestra invitación. Buenas tardes, gracias a ustedes por haberme invitado. Doctora, de inmediato, vamos a definir qué son las sustancias cáusticas. Las sustancias cáusticas son esas sustancias que tienen un pH menor a 4 o un pH mayor a 12, donde el pH normal del estómago es un pH de 7. Podemos decir que con este pH que tenemos una alta incidencia de sustancia cáustica en nuestra población, abarcando este accidente doméstico, el 5% de los accidentes domésticos en la edad escolar, menores exactamente de 5 años. Para poder, para esas personas que nos están acompañando, doctora, cuando se refiere a esas sustancias de pH, lo podemos identificar con aquellas cosas de uso cotidiano que están en los hogares y se convierten en ese peligro. ¿Cuáles son esas sustancias? Las sustancias se dividen en dos grandes grupos, produciendo quemaduras esofágicas y quemadura gástrica. Suelen ser sustancias ácidas y sustancias álcalis. Entre las sustancias ácidas, así para que podamos entender en un lenguaje llano, son estas sustancias que se forman de derivados ácidos, como es el ácido sálico, ácido sulfúrico, ácido clorhídrico, y se van a formar sustancias como son los blanqueadores, desinfectante profundo, como son los desengrasantes, los destapadores de tuberías, los óxidos, removedores de óxidos. Este tipo de sustancias son las sustancias ácidas que se fabrican de manera en industria y también casera, que provocan daño al estómago del bebé o la persona. Sí, continúe, doctora. Entre las otras sustancias que también se pueden usar son las sustancias álcalis con el pH mayor a 12, que son también desgrasantes. También podemos tener los quitaóxidos, los blanqueadores, los jabones, y también tenemos lo que son las pilas de tipo botón, que también nos provocan este tipo de quemadura a nivel gástrico y esofágico. ¿Y cómo se expresan los síntomas en el organismo cuando se ingiere este tipo de sustancias? Bueno, realmente cuando el paciente no llega vía emergencia, pues ya ha ingerido este tipo de sustancia, llega con laceraciones mucoerémicas, laceraciones a nivel de la cavidad bucal, con abundante salivación, llega con estos síntomas. Son los síntomas en la primera fase, de haber tenido contacto con lo que es la sustancia. Una pregunta, doctora. No siempre. Perdón. Sí, continúe, doctora. No siempre que el paciente llega con este tipo de sintomatología quiere decir que estuvo en contacto con el cáustico, pero no siempre el paciente lo ha ingerido. Eso va a depender de la consistencia de la sustancia cáustica. Okay. Doctora, una pregunta. Vamos a imaginarnos de entrada que ninguna madre o tutor o cuidador de un niño va a decir que de manera intencional deja un cloro, un desinfectante, un limpiador de tuberías de esto. Pero los accidentes son eso, actividades no planificadas. El niño, la niña lo ingiere. ¿Qué hacer en esos primeros minutos antes de llegar al médico? Y lo digo desde el punto de vista para uno educar, ¿no? A nuestro entorno. ¿Cuáles medidas puede hacer previo a dirigirse a la emergencia o contactar al doctor? Sí, excelente pregunta. La mamá en la casa no debe hacer absolutamente nada más que irse al centro de salud, porque hay muchos cuidadores del hogar o mucha madre, los abuelos, los tíos, inmediatamente proceden a darle leche, a darle agua, a darle cualquier sustancia, lo va a inducir al vómito, y esto es terrible porque vamos a producir una doble quemadura, e incluso se puede hacer una aspiración e irse al lugar donde son serían las vías aéreas.
Okay. El paso a seguir es ir al centro de salud y en el centro de salud entonces el médico es que va a tomar la pauta dependiendo con la clínica que el paciente no llegue a la emergencia. Y en ese mismo orden, ya el paciente o el niño, la niña, en el centro de salud, ¿cómo se produce el diagnóstico para determinar entonces este tipo de sustancias que tiene? Cuando el paciente llega a la emergencia, muchas veces los papás llegan bajo mucho estrés, nerviosismo, la mamá llega diciendo que sí, que ingirió la sustancia o que no, que el niño no ingirió la sustancia. Entonces procedemos en las primeras horas a estabilizar al pacientito. Estabilizamos al niño, canalizamos una vía aérea permeable, una vía endovenosa, hacemos lo que es una radiografía de tórax para con nosotros mismos contratar y confirmar de que no existe la complicación inmediata más temible, que es la perforación por el cáustico, y en la radiografía de tórax y de abdomen simple no va a descartar esa posibilidad. Luego de que pasen 6 horas, aproximadamente 8 horas, entonces se procede a realizar la videoendoscopía digestiva alta, que es la que realmente va a confirmar si el niño ingirió o no la sustancia. Cuando entonces hacemos la videoendoscopía y constatamos que el niño ingirió o que no ingirió la sustancia, entonces ahí viene la conducta a tomar y podemos valorar cómo va a ser entonces las complicaciones venideras de nuestro paciente. Okay. Doctora, en el caso de que los padres o el tutor del niño o que quien lleve al niño al centro médico lleve la sustancia, a veces la llevan en la mano para que los médicos se den cuenta qué fue lo que ingirió, ya inmediatamente ustedes pueden determinar la peligrosidad de la situación, ya cuando ustedes saben qué fue lo que ingirió el niño. Bueno, como le dije anteriormente, no se puede porque el niño presente, por ejemplo, muchas clínicas en el momento, que lo que más presentan es los labios hiperémicos, edematosos, hinchados, para que se entienda, los labios hinchados, la mucosa roja, mucha saliva que el niño tenga, y que el papá o el que lo cuida, el tutor, lleve el envase, no hace el diagnóstico. Realmente, muchas veces pensamos que porque el paciente manifieste mucha clínica, ingirió la sustancia. Siempre es así. Muchas veces el niño tiene mucha sintomatología inmediata y cuando hacemos lo que es la videoendoscopía nos damos cuenta de que gracias al Señor el niño no ingirió. O de lo contrario, el niño no tiene tanta sintomatología, pero cuando hacemos la videoendoscopía vemos que sí, que el niño ingirió la sustancia. Lo que sí es bueno siempre saber y que lleven el envase, siempre se lo pedimos, para ver el pH de la sustancia y para saber si es una sustancia que viene de una fabricación, podemos decir, autorizada o una sustancia producida de fabricación casera, que muchas veces. Un porcentaje grande el cáustico no está en el envase original de fabricación, sino que la mamá le dan un poquito, en un vasito plástico, en una taza, en una botellita de Maví, en una cosa así. Entonces, cuando una potecito de compota que no ha pasado muchas veces, o me dicen, doctora, yo lo tenía en la nevera en un potecito de acetaminofén, la culpa es toda mía. Entonces ahí viene, ese prácticamente sería otro tema, porque ellos lo envasan en otra cosa que el infante puede aceptar, como que lo que está ahí se bebe. Sí. Doctora, perdón. Julio Ernesto. Sí, adelante, Julio Ernesto. Es decir, según su experiencia, ¿qué tiempo toma el organismo en reaccionar, en detectar que tiene un cuerpo extraño? El cuerpo extraño en cuanto a la ingesta. Exactamente, sí. Exacto, después de ingerir, ¿a qué tiempo más o menos toma ese proceso de que el organismo empiece a expresar los síntomas? Oh, no, los síntomas son inmediatos. Cuando él hace con lo que es la sustancia, los síntomas son inmediatos. El papá inmediatamente, el niño ingiere la sustancia, se da cuenta porque el niño comienza a presentar los síntomas que ya le mencioné anteriormente. Ahora bien, las complicaciones tardías, que creo que en eso va su pregunta, es ¿qué tiempo dura para presentar síntomas de estenosis? Podríamos decir, que esa es la complicación que uno puede hacer a futuro. El niño después de haber ingerido el cáustico.
Ahora, primero, ¿qué es estenosis? Y segundo, ¿qué tan importante es el tiempo en lo que la persona con el niño llegue al centro médico? Y que recalque la importancia de no inducir al vómito en la casa, por lo que ya usted explicó. Voy a contestar a lo que creo que lo dejé un poquito en el aire. Estenosis. El tiempo real que dura el paciente para manifestar el cuadro clínico de la estenosis es aproximadamente de 30 a 45 días. Antes de esos días, el niño puede ingerir su alimentación al tercer día normal y va a deglutir normal. Mayormente a los 30 días al mes, 45 días, es que la mamá va a ir de nuevo al centro de salud refiriendo que el niño no está vomitando todo o no puede ingerir los alimentos. Ahí creo que contesté la pregunta que tenía. Entonces, la estenosis esofágica no es más que la estrechez de la luz del esófago. La luz del diámetro del esófago comienza a disminuir a nivel de que la quemadura esofágica comienza a instaurarse. Que comienza a instaurarse en lo que es la segunda fase, la tercera fase, que abarca más los primeros 20 días. Cuando la quemadura entonces comienza a cicatrizar, que lo hace la cuarta fase, que se comienza a estrechar la luz del esófago. Y es cuando se instala el cuadro clínico del niño. Sí, doctora, ¿cuáles otros órganos, aparte del esófago, pudieran verse afectados también cuando se ingieren este tipo de sustancias? Los pulmones se puede ver afectado si el paciente, saben que muchos dicen cuando se ingiere una sustancia líquida, se fue por el camino viejo. Y si se va entonces por la vía aérea, podemos tener también problemas a nivel vía aérea superiores, como son los pulmones. Sí mismo. Bueno, doctora, pues agradecemos su participación en este espacio y que nos brindara sus conocimientos para tratar este tema sobre la ingesta de sustancias cáusticas. Finalmente, con esta situación del COVID, ¿cómo se estarían tratando la mayoría de los que están padeciendo este tipo de condición? ¿Pueden acudir directamente a la emergencia o se puede hacer a través de alguna consulta vía una plataforma digital como esta, Zoom? No, cuando no puede hacerse a través de una aplicación porque el médico tiene que evaluar al paciente, hacer un examen físico, hacer una historia clínica, verificar de que el niño ingirió el cáustico. Hay que yo he hecho videoendoscopía digestiva en esta cuarentena porque me han llegado los casos y no puedo esperar a hacer un diagnóstico que no va a dar pautas en el futuro y constatar de que el paciente en verdad pero quiero resaltar en esta entrevista que es importante decirle a los papás, a las madres, a los tutores, a no usar este tipo de sustancia en el hogar, ya que en el hogar podemos desinfectar perfectamente con otras sustancias limpiadoras que no causen tanto daño a nuestro pequeño. No se deben de usar y de usar se debería de desechar de una vez lo que quede, tirarlo a la basura. Antes de tirar un frasco a la basura, debe de lavarse ese envase donde vino esa sustancia, porque hemos tenido pacientitos que lo tira la vecina al patio porque ya no lo va a usar más y el hijo de la vecina agarra el saquito, lo destapa y lo ingiere la sustancia de esta forma. Es sumamente importante hacer el llamado a no usar la sustancia cáustica que nos da tanto dolor a los médicos, decirle al papá, el niño ingirió. El niño ingirió madre, estas son las imágenes de su bebé. Ese es un estómago normal, ese es el estómago de su bebé. Ese es un esófago normal, ese es el esófago de su bebé. Para nosotros es bastante incómodo, es doloroso tener que decirlo y tenemos que hacerlo. Entonces la prevención en este caso es básica, prevenir, no usar. Muy bien, doctora, pues muchísimas gracias por estar con nosotros en este tribunal de la tarde. Nosotros seguimos el curso de nuestro contenido. Nos vamos a una pausa breve porque tenemos pues una audiencia, otra entrevista interesante. Vamos a conversar con el ingeniero César Fernández, quien es miembro de la Fuerza del Pueblo.